Con estos créditos que lanzó la Administración de Fondos de Ingresos Públicos hace aproximadamente 2 semanas, vienen en la misma línea de los créditos que se llevaron adelante el año pasado, ¿sí? En plena vigencia de la pandemia, y tiene como objetivo, de alguna manera, apuntalar y desarrollar el mercado interno. ¿Quiénes son los beneficiarios? Estamos hablando primero de un universo, los monotributistas, estamos hablando de un universo de 4 millones de personas, pero en este caso, más precisamente, los beneficiarios tienen que ver con todas aquellas personas que no tengan ingresos en relación de dependencia, ¿sí? Y que sean monotributistas a la vez, como característica central. Deben estar adheridos, obviamente, al monotributo, y no deben prestar servicios al sector público ni ser jubilados. Básicamente son esas las 4 condiciones centrales para que puedan acceder al programa de tasa cero, que es un programa de créditos que tiene un tiempo de gracia de 6 meses y la posibilidad de devolver en cuotas el monto del mismo en 12 cuotas sin interés, ¿sí? Es un acompañamiento muy importante que empieza a realizar el Estado. ¿Y cómo se distribuye esto, no? Es un dato importante a tener en cuenta en relación con este nuevo programa. Estamos hablando que son créditos de hasta 150.000 pesos. Para la categoría A, en principio son 90.000, para la categoría B, en principio son 120.000 pesos, hasta 120.000, y el resto de las categorías hasta 150.000. Acá surge una cuestión. El año pasado se entregó alrededor de 600.000 personas, ¿no? De las cuales se determinó que existían 250.000 de esas 600 que no estaban bancarizados. Lo que se tiende a hacer con este proceso también es bancarizar a los monotributistas como para ir generando todo un sistema de formalización de todos estos trabajadores de la Argentina. Ahora se pretende llegar a un universo mucho más importante, que es alrededor de 1,5 millones de personas, y duplicar la cantidad de beneficiarios que el año pasado accedieron al programa. ¿Hay muchas personas que no aportan o no pagan, o sí? ¿O cómo sería el tema? ¿Por qué esto de bancarizarlos? No, justamente porque no tienen operaciones vinculadas con bancos, es todo de manera informal. Más allá de pagar el monotributo, no operan con bancos, ¿sí? Y en este caso hay un dato central: la acreditación de los fondos a través de la AFIP se hace mediante una tarjeta de crédito, ¿sí? Si no tienen tarjeta de crédito, el banco les proporciona una tarjeta de crédito y de esa manera ingresan al sistema de formalización o al sistema bancario. ¿Y quién es el que dice califica o no califica para la obtención del crédito? ¿AFIP? Exactamente. Uno entra a la parte de créditos a tasa cero, que con su clave fiscal en la página de AFIP, y ahí ya automáticamente, como el sistema tiene toda una nomenclatura de datos del contribuyente, te dice si estás en condiciones de acceder o no. A veces hay contribuyentes que están en condiciones y el sistema te dice que no. En ese caso hay que hacer un reclamo en la pestaña de reclamos, y muchas veces te incorporan, digamos, a la grilla de posibilidades. Bien. Decía, ¿cuáles son las características? Usted decía quiénes sí, quiénes no pueden acceder. ¿Cómo hay que hacer para acceder a aquellos que sí están comprendidos por este préstamo? Hay que ingresar a la página de AFIP con la clave fiscal, como cuando uno va a hacer cualquier tipo de trámite, y tiene que dar de alta, si no lo tiene, en la pestaña de créditos a tasa cero. Allí, automáticamente, cuando uno ingresa, si está en condiciones, el sistema ya te comienza a validar. Son 2 o 3 pasos nada más que hay que hacer, y si no estás en condiciones, te dice el sistema que no podés continuar. Muchas veces, si uno tiene las condiciones y el sistema no te valida, hay que hacer el reclamo, pero generalmente tienen un muy buen cruce de información, y aquellas personas que cuentan con esos requisitos que comentamos al principio pueden avanzar específicamente en incorporarse al sistema de créditos a tasa cero que el gobierno nacional ha lanzado para un sector
que siempre es muy golpeado, ¿no?, por las diferentes políticas y que muy pocas veces es tenido en cuenta. No es para nada menor esta información, esta posibilidad de incorporarse a un nuevo esquema, a un nuevo sistema de créditos que tiene que ver justamente con paliar este momento difícil que atraviesa la Argentina. Y de hecho, inclusive, hay un candidato a diputado por Santa Fe, a senador más precisamente, el ex ministro Agustín Rossi, que está planteando llevar al Congreso de la Nación un aguinaldo para monotributistas, lo cual también sería una inyección importante de recursos para el mercado interno. Estamos hablando de un universo prácticamente de 2 millones de personas, son las categorías más bajas, A, B y C, que tendrían el acceso a un aguinaldo, obviamente en los parámetros que habitualmente se utiliza eso, y requeriría una inversión importante del Estado de alrededor de 60.000 millones de pesos. Ojalá se pueda dar mínimamente esa discusión, porque es un sector que muchas veces no es tenido en cuenta en la Argentina. Usted sabe que, bueno, nosotros le preguntamos a usted que deferentemente nos atiende y nos explica, y no por eso va a tener necesariamente todas las respuestas, pero lo que le quiero preguntar es si hay algún organismo que, o hay oficinas, sea de los municipios o de que esté a mano de la gente, lugares que ayuden a la gente a poder acceder, recorrer el camino que implica esto, porque muchas veces hay quienes se inscriben como pueden, se hacen monotributistas, pero justamente por ser de las categorías que usted dice, a veces personas que tributan pero no están bancarizadas, no alcanza el recurso para pagar un contador, entonces todos estos trámites después, a la hora de hacerlos, también cuestan mucho más. Sí, totalmente. Quizás una falencia con lo que cuenta el Estado en sus diferentes estamentos. Si yo fuera intendente de algún municipio o algo por el estilo, pondría asesoramiento gratuito para aquellos contribuyentes que quisieran incorporarse a esta línea de crédito. Es un trámite muy sencillo, pero obviamente hay gente que no maneja bien el tema de Internet. Fíjense que todo tiene un camino a la virtualidad, los trámites de ANSES, los trámites de PAN y los trámites de AFIP, sobre todo los de AFIP, ¿no? Y como es sencillo, me parece que se debiera por parte del Estado también, y sobre todo esto es un llamado para las diferentes municipalidades, los diferentes gobiernos locales, asesorar a aquellos que tienen la posibilidad de incorporarse a esta línea. Inclusive se podría plantear cuáles de los que integran cierta cantidad de población forman parte de aquellos que tienen posibilidad para incorporarse a este sistema, ¿no? Es una muy buena alternativa para que el Estado siga estando presente, en este caso asesorando a aquellas personas que necesitan. ¿Y por qué se cierra por ahí la posibilidad a los jubilados, aquellos que son monotributistas que tienen otra relación de dependencia? Digo, porque a veces no es tampoco lo que se gana, ¿no? Tal vez en un trabajo en relación de dependencia. Bueno, eso ya habría que preguntarle a la gente de AFIP que ideó esta normativa. Tiene las mismas características de lo que se llevó adelante el año pasado, y se supone que la gente que estuvo vinculada al Estado no perdió ingresos el año pasado, pero sí aquellos que tuvieron actividad privada y que no pudieron salir en época de pandemia a desarrollar sus diferentes funciones, digamos. Más que nada tiene que ver con ese mecanismo, pero seguramente creo yo que el esquema de monotributo debe estar sujeto a discusión y sobre todo debe estar sujeto a un fuerte análisis para mejorar. Y lo del aguinaldo creo que también contribuye a eso. Ojalá se puedan generar diferentes mecanismos para seguir atendiendo, así como en su momento se incorporó que los beneficiarios de las escalas inferiores accedan a la asignación universal por hijo. Es importante que se les sigan dando beneficios a un sector trascendente de trabajadores de la Argentina que habitualmente viene aportando con muchísimo esfuerzo para contribuir en el incremento de la producción a nuestro mercado interno. Me río porque usted se toma el tiempo de explicarnos, casi como un docente, que lo es, y nosotros ya le preguntamos, pero ¿por qué se hace así, no se hace de otra manera? ¿Y por qué usted no le da el crédito a otro en vez de dárselo? Porque yo no tengo nada que ver, dice usted, yo te estoy contando cómo funciona el asunto nomás. Pero es interesante, pues es una matriz que, como usted bien dice, hay que discutir. Sí, totalmente, hay que discutir, y todo, desde mi perspectiva como economía y como
contador que analiza la economía desde una perspectiva heterodoxa, todos aquellos recursos que el Estado invierta en generar mayor capacidad a los sectores del trabajo, es bienvenido porque eso dinamiza la economía y eso en este tiempo de crisis hace de que la rueda virtuosa que tiene la economía comience a funcionar y comience a dar los números y los resultados que pretendemos para que la Argentina de una vez por todas comience ese sendero de crecimiento que tanto anhelamos desde hace mucho tiempo. Una última cosa bien concreta para que la gente lo entienda. En un promedio, ¿cuánto se puede pedir y cómo se devuelve? ¿En cuotas de cuánto, por ejemplo? Y son cuotas sin intereses y a partir del sexto mes, hay 6 meses de gracia, eso es muy importante, ¿sí? Es una ayuda, supongamos que uno pide 120.000 pesos, que son los de la categoría B, lo devuelve a partir del sexto mes en 12 cuotas sin interés, es decir, en 12 cuotas de 12.000 pesos. Es una ayuda importante, consideremos que estamos en un país que obviamente todavía mantiene márgenes de inflación, es decir, que esos recursos con el tiempo van perdiendo la misma importancia en términos reales que tenían al momento de haberlos incorporado a los recursos y al patrimonio del contribuyente. Gracias, Juan Pablo, muy amable, muy gentil en atendernos y